Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto, un programa de tertulia, reflexión y análisis con los temas más candentes de la actualidad. Y hoy, 5 de mayo, no es otro que las elecciones municipales y autonómicas. Por fin, en unos minutos, arranca la campaña electoral pura y dura, con la tradicional pegada de carteles. 15 apasionantes días antes de conocer a nuestro alcalde y también a nuestro presidente de España. Ningún candidato, sino una parte de los ponentes del Congreso Internacional de Periodismo Político que durante la jornada de hoy y mañana se celebra en la Universidad de Valladolid. Queremos que ellos nos ayuden a conocer un poco mejor los entresijos de la política, los cambios respecto a pasadas elecciones, los nuevos géneros periodísticos creados en torno a la política y el papel que juegan las nuevas tecnologías. Nos acompañan en esta mesa Salomé Berrocal, muy buenas, que es la directora del Congreso Internacional de Periodismo Político y también coordinadora de grado de periodismo de la Universidad de Valladolid. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. A mi derecha se encuentra Silvio Weisbord, que es profesor de periodismo y comunicación de la George Washington University, experto en política comparada y que también analiza las diferentes políticas entre países. Bienvenido a Valladolid y bienvenido a este programa. Muchísimas gracias por la invitación. Y José Luis Dader, que es el catedrático de periodismo de la Universidad Complutense, es experto en ciberdemocracia y en los pasillos hace un momento conocía a la mitad de los trabajadores de esta casa porque ha sido profesor tanto en Salamanca como en la Complutense. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Bueno, cada uno de ellos es experto en una materia, pero vamos a pedir que participéis de la tertulia. Y la primera pregunta obligada es saber qué es lo que pasa con los políticos, que parece ser el tercer problema que tienen los españoles. Existe un divorcio casi total entre los políticos y los ciudadanos. Salomé, ¿por qué hemos llegado a este punto? No sé si los periodistas, los medios de comunicación tenemos también algo de culpa, pero o quizá porque no han sabido sacarnos de esta crisis que tenemos. Pues yo creo que son muchas las variables que tendríamos que tener en cuenta, ¿no? Por un lado, estamos en una situación de crisis económica importantísima y la gente está preocupada por esa situación, pero parece que existen pocas soluciones, ¿no?, ofertadas desde los partidos políticos. Existe una desafección generalizada, incluso yo diría que anterior también a la crisis, ¿no?, pero probablemente también tenemos políticos pocos carismáticos en este momento, con poco tirón, con discursos políticos también muy parecidos, porque los partidos políticos han cambiado en los últimos años y en el caso español tanto el PP como el Partido Socialista tratan de atrapar la base electoral que está en el centro de nuestro país, por tanto son discursos parecidos, y porque los medios de comunicación desafortunadamente pues también lo que reflejan es el ataque de un partido, la defensa del otro. Al día siguiente ese partido ataca y se vuelve a defender el contrario y estamos en esa dinámica. No sé si Silvio, viéndolo desde la lejanía de no estar en España. Coincido absolutamente en el sentido de que hay una crisis de la política, un desencantamiento que la ciudadanía tiene frente a la política y que en realidad la gente, el ciudadano común a la política le pide cosas muy concretas y muy tangibles en su vida cotidiana, que tienen que ver fundamentalmente con el bienestar económico, con temas de seguridad y otras cuestiones. Entonces lo que sabemos es, no solamente en la democracia española, sino en otras democracias, que si la política no le puede resolver estos problemas a la gente especialmente el llamado electorado independiente, aquel que no está comprometido muy fuerte con un partido o con el otro, digamos, no tiene un enamoramiento con la política, especialmente cuando no hay políticos carismáticos, que por otras razones la gente tenga un lazo muy particular. José Luis. Bien, bueno, yo coincido efectivamente en las cuestiones que ya se han apuntado. Añadiría que hay algunas razones que son internacionales y otras que son locales, ¿no? En cuanto a razones internacionales, me parece que efectivamente esto tiene mucho que ver con un distanciamiento que los propios ciudadanos han ido haciendo de la política por pura conveniencia. Es decir, yo creo que son los propios ciudadanos los que han contribuido a profesionalizar en exceso a los políticos, pensando que el ciudadano tiene una vida privada, tiene unas ocupaciones personales y que deben ser estos burócratas especiales los que deben resolver las cosas. Entonces eso ha contribuido a generar una enorme distancia.
que lleva en muchos países a ver la política más en términos negativos que positivos. Muchas veces ya los ciudadanos votan en términos de a quién no pienso votar más que a quién quiero votar, ¿no? Por tanto, se subraya mucho los aspectos negativos y eso refuerza la idea de que todos los políticos son tramposos, todos los políticos son torpes, etcétera. Pero yo creo además que hay algunas otras razones muy especiales, muy concretas del sistema político español, que creo que no se os podrían olvidar. Yo diría que el sistema político español es excesivamente rígido. Es un sistema que tiene unos partidos políticos que se definieron en el comienzo de la transición y que apenas han tenido variaciones desde entonces, con una ley electoral que impide enormemente la posibilidad de aparición de nuevas fuerzas e incluso con acciones muy recientes de los dos partidos mayoritarios que han hecho una pequeña reforma electoral para consolidar todavía más la imposibilidad de que aparezcan en la arena nuevos partidos, con unas jerarquías internas muy cerradas y que impiden incluso el propio debate interno de los partidos, de manera que pues como acabáis de apuntar, llega un momento de crisis de alguno de los partidos y no aparecen nuevos líderes. Pero la pregunta es, ¿no aparecen nuevos líderes porque no los hay o porque la cultura política interna ha ido haciendo muy difícil el debate interno, la posibilidad de discusión, ¿no? Y luego con otro aspecto que también implica una enorme rigidez, que es la cuestión de que nuestros políticos realizan muy pocos gestos de rectificación. En otros países quizá hay más políticos que renuncian al cargo o que piden perdón o que producen rectificaciones manifiestas de sus actividades o de sus comportamientos. Y aquí quizá por una cultura muy tradicional les cuesta mucho, ¿no? Se intenta o se piensa que quien rectifica es débil y por lo tanto, ante todo no hay que demostrar debilidad, ¿no? Entonces, todo eso creo que al final lleva a que los ciudadanos piensen que los políticos son gente muy distante y muy poco recomendable. No hay dos elecciones iguales y buena culpa de ello también tienen las nuevas tecnologías que se están jugando un papel muy importante. Las redes sociales, los blogs, las web. ¿Hasta qué punto las nuevas tecnologías, y por bajar un poco al fondo, pueden incidir en el voto de las personas? Bueno, yo creo que si nos situamos en España, lo primero que tendríamos que decir es que realmente sí que es importante que los políticos estén ahora mismo en la red. También la recomendación que se les haría es que a veces no es necesario que utilicen todas las herramientas, sino realmente aquellos en las que ellos mismos vayan a estar encima, ¿no? Ha habido una temporada en que la moda era: tengo un blog, estoy en Facebook. Un blog que se decía que era personal, sí, pero que en no muchos contestaba casos, el candidato, ¿no? Además, yo tuiteo, hago todo en Internet, ¿no?, por estar próximo a la ciudadanía, pero realmente es mejor que ese blog, si es personal, yo lo actualice, aunque sea cada 2 o 3 días, pero se note que yo he leído lo que han comentado los usuarios y sobre todo que haya una parte personal, no tanto política, que, bueno, pues que sea eso, ¿no?, el equipo realmente el que está respondiendo, porque eso al final se nota, ¿no? Internet realmente además lo que ofrece al político es la posibilidad de ser transparente. Él, su partido, y si algún día está en el gobierno también, que es tener un gobierno transparente. Si hablamos de efecto en la decisión de voto, yo creo que realmente la ciudadanía española ahora mismo sería mínimo porque es la gente más joven la que accede y la que más se mueve en Internet, en muchos casos no votarían, claro, con edades por debajo de la edad necesaria para votar, pero sí que considero que Internet es un agente de movilización importantísimo, que da frescura ahora mismo a la campaña electoral. Realmente, si habláramos de esta campaña electoral que se iniciará pues dentro de un rato, tendríamos que pensar que el discurso, o desde mi punto de vista los discursos van a ser muy parecidos y lo que va a cambiar probablemente será la entrada de estos políticos en Internet. Decíamos hace unos días en Castilla y León Televisión, en los informativos, que el blog de Obama estaba abandonado. En el momento que ganó ya no quiso saber nada más. Sí, yo creo que primero a ver, digamos, si los blogs o las redes sociales son utilizadas como mecanismo de información o como mecanismo de comunicación, en el sentido que son una forma de comunicación entre la política y la ciudadanía, o es solamente una forma que la política tiene de tirar información hacia afuera, hacia los ciudadanos, y que no opera como una forma de
intercambio genuino de información. Y en segundo lugar, lo que sabemos es que los miembros de las redes sociales políticas tienden a ser aquellos que están ya más convencidos sobre una causa partidaria, que no es el electorado independiente, que usualmente es el que cambia su opinión o su voto de elección a elección, y que gran parte de la campaña se dirige a ellos. Entonces, es más como mecanismo de movilizar a la propia tropa del partido que de llegar al electorado, entre comillas, independiente o que está dispuesto a cambiar su voto. Entonces, hay que tener cuidado en entender como estrategia de información política en una campaña cuál es su efecto, que es el tema que Salomé apuntaba justamente. José Luis, ahí podemos también añadir incluso que esas nuevas tecnologías, Internet también ha traído nuevos periódicos digitales que practican también el periodismo de la rumorología. También eso yo pienso que puede ser una cosa incluso negativa, porque se intoxica casi más que se informa. Bueno, yo creo que efectivamente Internet es una nueva oportunidad de comunicación, no solamente para políticos, sino también para los propios medios de comunicación de masas. Y ahí cabe, desde, como tú acabas de apuntar, los nuevos periódicos electrónicos que están solo en Internet, o las nuevas actividades de lo que se llama a veces periodismo ciudadano, que es un ciudadano que coloca su blog y se pone a comentar política, etcétera. Pero también están los medios tradicionales, que por un lado tienen sus ediciones en Internet, pero además yo creo que es que tienen que mirar Internet como campo de suministro de más información política. Es decir, en la medida que la campaña pasa a desplazarse hasta cierto punto a las redes sociales y a la comunicación en Internet, los periodistas tradicionales tienen que entrar en Internet para seguir esa actividad en Internet y revolcarla, reconducirla a los medios tradicionales. De forma que, por ejemplo, una cadena de televisión pues, va a generar o tiene que generar nuevas sinergias. Ya hemos visto cómo en Estados Unidos y ya en España incluso ha habido algún pequeño intento, se plantea un nuevo híbrido de debate electoral que se celebra, por ejemplo, a través de un canal en Internet que al mismo tiempo es reproducido por una televisión convencional, y cómo una televisión convencional puede estar recibiendo preguntas grabadas por internautas a través de una webcam que se van a emitir en un programa de informativos o de debate en televisión, y eso va a producir unas nuevas formas de combinar, ¿no? Entonces, ante todo eso, pues efectivamente yo diría que hay más trabajo de clarificación, más trabajo de verificación y, en definitiva, más trabajo de intervención por parte de los periodistas tradicionales. Por tanto, lo que no se podrá hacer a lo mejor es seguir, mantener el seguimiento de las campañas a través de las viejas formas de la pegada de carteles o de los mítines en las ciudades o las ruedas de prensa convencionales. Hay un tema creo que es importante agregarse, me disculpas, que digamos que por una parte Internet y las nuevas redes sociales lo que posibilitan son nuevas oportunidades de información, digamos, de la política entre la ciudadanía. Pero lo que sabemos es que a la hora de decidir el voto, por lo general la ciudadanía trata de tomar atajos informativos. La mayoría de la ciudadanía no es aquella que se sienta con las plataformas electorales y con una gran cantidad de variedad de información, a cotejarla, compararla y a partir de ahí tomar su decisión. Que en realidad la gente mira 1, 2, 3 cosas que son fundamentalmente la forma como decide su voto. De ahí que la política simbólica sea tan importante, particularmente en elecciones, porque el símbolo que la gente toma es como un atajo informativo hacia el candidato o hacia el partido, que la etiqueta del partido es justamente una cosa de estas. Entonces aquí lo que vemos es una situación bastante interesante, que la mayor probabilidad de información, que de hecho la hay por la revolución tecnológica, no implica que necesariamente haya hábitos diferentes de cómo es que la gente se informa a la hora de decidir su voto y qué factores son los que considera cuando decide su voto. Todavía no sabemos eso, lo que sí sabemos es que la gente es muy económica en su tiempo que le quiere dedicar a la hora de decidir su voto, más allá de la prioridad de información que existe. Cualquier detalle puede ser la clave, a lo mejor. Sí, algunos detalles más que otros, pero finalmente son una serie de cuestiones que están más o menos bien estudiadas, que hacen que la gente que decida esto, digamos. Por ejemplo, sabemos que en las elecciones hay mucho que tiene que ver el tema de la simpatía personal, vale decir, si alguien, digamos, si el ciudadano cree que tal persona es una competencia de que si le caes bien o no, más allá que eso sea política en serio o no, pero sabemos que es un factor
preponderante. Y hay otros factores que también, digamos, obran, digamos, como estos atajos que estoy mencionando. Vamos avanzando temas porque sí. tenemos solo 25 minutos y queremos hablar también precisamente de los políticos y de esos nuevos formatos periodísticos que queremos saber si son buenos o malos. Por ejemplo, el infoentretenimiento político, es decir, cuando los políticos puros y duros entran en los programas de entretenimiento, incluso en los programas rosa, participan, se prestan a ello. Sí. ¿Es bueno para la calidad de la política que los políticos se mezclen con este tipo de entretenimiento? Algunos parece que les hacen ser más humanos, pero por otro lado otros piensan lo contrario. Pues sí, yo creo que existen dos megatendencias que estamos tratando en este congreso, en el apartado del periodismo político. Por un lado, esas nuevas prácticas que conlleva la inclusión del periodismo político en Internet, y por otro lado está la conversión de la política más que nunca en un espectáculo, ¿no? Realmente el concepto infoentretenimiento aparece en los años 90, cuando los informativos de televisión empiezan a competir entre ellos y se dan cuenta de que la audiencia, en esto que estamos diciendo, ¿no?, de que utiliza atajos cognitivos, ¿no?, de que realmente quiere las cosas muy fáciles, empieza a elegir las noticias más blandas, más frívolas, más superficiales a veces, sobre aquellas de política dura, nacional e internacional, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues la televisión empieza en sus propios informativos a hacer de la política algo un poquito más superficial, pero además hay programas, grandes contenedores, magazines, programas puros de parodia, como pueden ser Los Guiñoles, o pudieron ser en su momento Los Guiñoles, Caiga quien caiga, El Informal, o en este momento pues el programa que tiene Buena Fuente, añadiendo a todos esos desayunos y algunos programas de informativos donde en general se grita mucho para debatir, que no es nuestro caso en absoluto, y en los que se habla de política o participa el propio político, ¿no? ¿Qué efectos tiene que el político se siente en un programa magazine al lado de alguien que acaba de salir de un reality o al lado de alguien que forma parte del mundo del corazón? Pues que al final puede que el espectador entienda que la política también es algo frívolo o superficial, ¿no? Y eso puede tener un efecto, diríamos, a largo plazo en el deterioro de la vida democrática. ¿Sois partidarios de la espectacularización de la política, que venga Sarkozy a España y que la foto del país sea si Carla Bruni lleva mejor traje que la princesa Leticia Ortiz? El problema es cuando la política o fundamentalmente la cobertura política o la información política que la gente tiene es únicamente eso, fundamentalmente eso. Porque siempre ha habido aspectos frívolos de la política, ¿verdad? O sea, no es que si uno mira atrás la frivolidad o el tema no político estaban totalmente ausentes. Yo creo que se ha potenciado a medida que en la televisión criterios comerciales son más importantes y que lo que da más audiencia son programas de entretenimiento, digamos, hacia ahí va la tendencia y los políticos, dada su baja popularidad, tratan de subirse a ese tren. Es una estrategia de muy corto plazo, por el tema que Salomé mencionaba antes, vale decir, de frivolizar la política y pensar que la política es solamente eso. Yo diría, digamos, no es que los celebro, ni mucho menos, pero digo, el problema es cuando la política se queda solamente eso, o la ciudadanía piensa que solamente es un cotejo de que si alguien es simpático, si le cae bien a la gente, y olvidando que la política en realidad tiene que ver con la cuestión pública, digamos, de la ciudadanía, y no solamente con temas que algunos pensamos que son, digamos, frívolos, el tema del vestido, lo que usa alguien o cómo habla, digamos, ¿no? Sí, bueno, yo ahí añadiría algo muy parecido. Efectivamente, el infoentretenimiento se inventó como mínimo en el siglo XIX. Otra cosa es que no existiera la expresión, pero los periódicos del siglo XIX utilizaban todo tipo de detalles de sucesos, asuntos morbosos, etcétera, para referirse a la política, digamos, en un sistema parecido al actual. Pero el problema, efectivamente, del uso de la ironía, del humor, de la sátira,
es que todos esos elementos son armas de doble filo. A veces, a través del humor y de la sátira, se puede expresar una crítica muy inteligente, pero también a veces se puede simplemente hacer circo en lugar de referirse a los verdaderos problemas. Entonces, el problema que ahora tenemos, yo diría que es abuso de este tipo de referencias a la vida política y a las campañas electorales, con abandono de otro tipo de programas de información, de programas de debate, programas de crítica que atiendan a los asuntos verdaderamente profundos de la vida pública. Por tanto, no es tanto un problema que, por ejemplo, un político acuda invitado a un programa de este tipo. Yo creo que lo debe hacer. Es más, si no lo hace, incluso desde el punto de vista de sus intereses electorales, puede correr serios riesgos de que le hagan una caricatura todavía más dura, que si se atreve a estar y es capaz de aguantar el tipo en un programa de estas características. Pero el problema es si solamente se le ofertan a los políticos este tipo de formatos y se abandonan los viejos formatos de presentación de sus programas, de análisis de sus propuestas, etcétera. Sí, yo añadiría un matiz, ¿no?, que refleja muy bien lo que decía José Luis Dadera ahora mismo, y es que los periodistas que trabajan cubriendo Congreso y Senado en Madrid se quejan a veces de esa situación en la que cuando se le entrevista al político que está entrando en el Congreso, atiende antes al reportero que viene de un programa que refleja el entretenimiento, me da igual que sea Salvados, quien caiga, por poner nombre a ese tipo de programas, que a ellos que están todos los días informando a sus lectores, oyentes o telespectadores de la información diaria de lo que ocurre realmente en el Congreso. Tenía muchos temas, pero vamos muy mal de tiempo, como la personalización precisamente de la política, que parece que es más importante el político en sí que su propio programa, ¿no? Es decir, la persona... Sí, a medida yo creo que el tema que la causa o la entidad partidaria es más débil entre los ciudadanos, quiénes son los individuos y las características individuales de la persona son más importantes. De nuevo, no es un desarrollo único que lo podamos decir que solamente la televisión es responsable de esto, porque hay varias causas, digamos, y si vemos en la historia, vemos también el peso de las individualidades siempre existió, incluso cuando los partidos tenían un mayor peso en la vida cotidiana que lo que tienen hoy. Quiero también saber vuestra opinión sobre las encuestas y también sobre los debates. Hay quien dice que es cosa de marketing, quien accede a un debate, la diferencia que a lo mejor hay entre un partido y otro es buena o es mala. ¿Se puede perder muchos votos por no aceptar un debate o son unas cuentas que hace el marketing y que no pasan factura? Bueno, con los debates yo creo que también depende mucho de cuál es la cultura popular en torno a la cuestión, en el sentido siguiente, si en una sociedad se empieza a considerar que el político tiene la obligación de debatir con sus adversarios, el que un político se niegue a participar le va a perjudicar enormemente. Por el contrario, una sociedad donde no se le dé tanta importancia, el político se puede permitir el no asistir. Yo recuerdo un caso muy interesante ocurrido en las últimas elecciones presidenciales en México, donde el candidato López Obrador, que era el candidato del centro izquierda, que aparecía muy bien situado en las encuestas iniciales, se permitió el lujo de negarse a debatir y dijo que, bueno, que realmente con los números que había a él no le convenía debatir. Sin embargo, las televisiones que organizaron el debate lo que hicieron fue colocar una silla vacía, de forma que se celebró un debate en el que estaban presentes el resto de los candidatos, pero no López Obrador, que no había querido acudir. Bueno, a partir de ese momento la caída en picado de López Obrador fue tremenda, porque se había combinado, por un lado, un cambio de cultura política interna, que empezaba a darle importancia al hecho de que los políticos se confronten con sus adversarios, con el hecho de que la propia televisión lo había subrayado, lo había puesto muy de relieve. Entonces, yo creo que López Obrador, probablemente con otros factores más, ahí en cierto modo se definió su pérdida de esa campaña. En el caso español, quizá tenemos una cultura donde todavía el político que se resiste a debatir no tiene tanto terreno perdido, ¿no?
pero yo ahí también diría que, más allá de que a veces el debate también se usa para la espectacularización y la frivolización de la política, que debiera ser incluso una cuestión llevada a la propia ley electoral, porque entiendo que en el siglo XXI debiera formar parte de las condiciones de la actividad de las campañas el que la decisión de debatir o no debatir no formara parte de la agenda de la discusión, sino que estuviera previamente definido, de manera que ya no hubiera la posibilidad de que un candidato pretenda obtener ventaja por el hecho de si toma la decisión o no la toma, sino que ya viniera definido por la propia ley electoral. No tenemos tiempo para más. Sí, un apunte: teníamos preparadas unas imágenes de los dos candidatos a la Junta de Castilla y León, a Juan Vicente Herrera y a Óscar López, Salomé, para saber que la vestimenta, los gestos y todos esos actos que hacen en los mítines también son importantes para las personas que no han tenido la oportunidad personal de estar con ellos y que, igual que cuando nos cruzamos con alguien por la calle, de repente nos cae bien, nos cae mal y ni siquiera hemos hablado con ellos. Efectivamente, la cultura de la imagen nos afecta a todos. Hay veces que estamos con alguien, nos marchamos, no hemos cruzado una palabra y decimos qué tipo tan estupendo, o todo lo contrario. En el caso de los políticos, además, hay estudios, es decir, se han pasado fotografías del mismo político peinado de una manera, de otra, sonriendo, con gesto serio, y eso proporciona una imagen determinada a quien está observando la fotografía, de que esa persona puede ser alguien honesto, de que puede ser alguien deshonesto, torpe, listo, justo, injusto, etcétera. Nuestros políticos, de todas formas, bueno, pues visten con corrección, seguimos en línea, pues a diario y durante la campaña electoral con una vestimenta bastante formal, porque todavía en España realmente se observa a alguien como presidenciable cuando va vestido con traje, podríamos decir, clásico, incluso pues con corbata, todavía existe ese clasicismo. Y luego en fin de semana los vamos a ver en el mitin electoral pues con ropa sport, como todos nos pondríamos, con ropa mucho más informal, porque es lo que esperamos ver de nuestros políticos, ¿no? Al final elegimos a un ciudadano de entre nosotros, y que queremos que sea como nosotros, pero que sea capaz al mismo tiempo de gobernar. Tengo que decir, esto es secreto, pero Salomé me había preguntado de qué color teníamos el plató para venir bien conjuntada, porque todo tiene que ver, y eso va al subconsciente, ¿no? Como Margaret Thatcher, que siempre preguntaba el color del decorado del estudio. No tenemos tiempo para más, simplemente para darles las gracias y invitar a todos los ciudadanos y los que quieran acercarse hasta la Facultad de Filosofía y Letras, donde todavía mañana se celebra este interesantísimo congreso de política, de periodismo político, porque hay muchos temas candentes y sería interesante seguirles. No tenemos tiempo para más. Enseguida les dejamos con Juan Manuel Pérez y ese programa especial de Castilla y León Televisión de la pegada tradicional de carteles, que ya no existe como tal la pegada, pero que es el pistoletazo de salida, y en 15 días sabremos quiénes son nuestros alcaldes y también nuestro presidente de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias por atender la llamada de Castilla y León Televisión y hasta la próxima. Muchas gracias. A ustedes, buenas noches. Nosotros volvemos mañana también con un programa especial a partir de las 10 de la noche, programa especial de elecciones. Pasen una feliz noche.